Gracias, muchas gracias. Para mí es un gran gusto haber tenido esta gira por tantas ciudades de España y estar aquí también con ustedes compartiendo estos momentos, recordando lo que todos debimos ser desde un inicio, o tal vez lo que nunca debimos dejar de ser, una unidad, cuando estuvimos juntos y fuimos más fuertes que nunca. Y eso es precisamente el mensaje principal del libro. Es retomar aquello que nos une, retomar aquellos lazos, esos puntos de encuentro que no se pueden dividir, son indivisibles, porque están en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra música, en nuestra gastronomía. Y lo vemos todos los días. He venido aquí a España y encuentro que el plato bandera de España es la tortilla española hecha con patata peruana. ¿Cómo separas la patata peruana de la tortilla española? Deja de ser el plato. Se convierte en algo que ya no se puede comer. De la misma manera, en el Perú, la bebida bandera es el pisco, que todos los peruanos defienden a capa y espada, cuando la uva la trajeron los españoles. Y yo les pregunto, cuando muestran pues señas contrarias a la hispanidad, y les digo, oye, ¿y tú sabes si acaso los incas cultivaban uva? Se quedan fríos. No, pues no lo hacían. ¿Cómo retiras la uva del pisco? ¿Cómo retiras la guitarra de la música criolla? ¿Cómo retiras los elementos de hispanidad que nos unen del uno y de otro lado del océano Atlántico? Y por más que nos han querido dividir, pues mantenemos esos lazos que nos permiten sentir la familiaridad de ambos pueblos. Y es por eso que cuando converso con muchos españoles que han viajado al Perú, me dicen que se sienten como en casa. No es lo mismo que viajar a Estados Unidos o a Rusia o a China, donde es otro idioma, donde es otra cosmovisión, donde son otras creencias. En cambio, cuando los españoles viajan al Perú, hablan en español, están familiarizados con la comida, con el paladar. No es como algunos países que se jactan pues de ser de primer mundo, pero cuando llevas comiendo el mismo plato que ellos comen durante un mes, uno dice, ¿cómo pueden comer esto todos los días? La importancia de la gastronomía, de la música. Y de la misma manera, cuando los peruanos venimos a España, pues también nos adaptamos en muy poco tiempo y nos integramos a la sociedad. Y es ahí donde nos damos cuenta que tenemos el mismo ADN que compartimos. Y que las divisiones son solamente artificiales. Pero lamentablemente han dividido nuestra historia. Lo que no han podido hacer con la música, el idioma, la gastronomía o la religión, lo han hecho con la historia. Y el día de hoy se enseña una historia de España y una historia del Perú. Y al estudiarlas por separado, no se entiende nada, porque no se puede entender la historia de España sin América, de la misma manera como no se puede entender la historia de América sin España. Recuerdo que eso me sucedió en una anécdota conversando en una charla profesores de historia del Perú, en un colegio. O sea, no es que haya estado hablando con alguien de la calle que solamente sabe de historia por lo que estudió en el colegio hace 20 o 30 años. Estaba hablando con profesores de historia del Perú. Y les dije a todos ellos, el hecho más importante que marcó la historia del Perú y sus fronteras actuales fue la Guerra de Sucesión Española. Y todos se miraron las caras y dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué?
¿Cómo? ¿Por qué? No puede ser. Si se los digo a ustedes, seguramente lo entienden muy rápidamente, ¿no? Guerra de Sucesión Española, el cambio de los Habsburgo a los Borbones, vienen las reformas borbónicas, donde se crean los virreinatos de Nueva Granada, Río de la Plata, y el virreinato del Perú adquiere las fronteras muy parecidas al mapa del Perú actual, ¿no? Que es el 80% del Perú actual era el del virreinato del Perú después de las reformas borbónicas. Entonces, está perfectamente claro, pero para ellos era una novedad. ¿Cómo es posible? Entonces les explico esto, ¿no? Le dije, mira, así era el Perú antes, este era el mapa, desde Panamá hasta la Patagonia, y así fue el Perú después de las reformas borbónicas, mira, es casi el mismo mapa. Y ahí hicieron dos cosas. Lo primero, tomaron su celular y pusieron en Google Guerra de Sucesión Española. Y cuando leyeron, me dijeron, ahora todo tiene sentido. Pero claro, les decía, ¿cómo puedes entender lo que es el Perú sin entender el virreinato, sin entender la guerra de sucesión, sin entender las reformas borbónicas, sin entender lo que es una monarquía compuesta? No se entiende, es imposible. Entonces, claro, ahí nos meten por los palos términos de colonialismo totalmente anacrónicos, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo que sucedía el siglo XVI, XVII, XVIII. Cuando entiendes lo que es una monarquía compuesta, definida por Solórzano como la suma de reinos y señoríos, que es lo que era la monarquía hispánica en ese momento, te das cuenta cómo funcionaba el Perú. Entonces no puedes entender la historia del Perú sin la historia de España. De la misma manera, para entender la historia de España, tienes que saber qué es lo que estaba sucediendo en el Imperio Inca. La guerra entre Huáscar y Atahualpa, para entender las alianzas que hizo Pizarro con los huascaristas, para saber que cuando los españoles ejecutan a Atahualpa, hicieron fiesta en el Cusco, algo que si digo el día de hoy, se escandalizan. ¿No? ¿Pero cómo? ¿Van a hacer fiesta por la muerte de un inca? Imposible. Ah, pues es que los generales de Atahualpa mataron a toda la familia de Huáscar. Ah, entonces sí comienza a tener sentido. Pero para eso hay que entender qué era lo que pasaba en el Imperio Inca, entre Huáscar, Atahualpa, los procesos de pactos, de alianzas que se dieron. Y bueno, podría continuar luego con lo que fue la alianza de Said y Túpac con el virrey Hurtado de Mendoza, el traslado del imperio, y por qué los descendientes incas llamaban al rey de España con el título de Inca, y por qué el rey de España reconocía a los descendientes incas como nobles, con abolengo, con tierras, propiedades, palacios, siervos, cortes. Algo que el día de hoy nos es inexplicable. Y es por eso que cuando publiqué el libro, Los Incas Hispanos, muchos se escandalizaron. Dijeron, no puede ser. ¿Pero cómo? Si los hispanos eran enemigos de los incas, si vinieron a matarlos, a esclavizarlos, a subyugarlos. Le digo, un momentito, mira este cuadro de un noble inca, Marcos Chihuantopa Inca, Alonso Chihuantopa Inca, el cual era descendiente de Yoque Yupanqui, tercer inca. Llevaba la corona del inca, la borla, la mascaipacha sobre la cabeza. Era reconocido como inca por las panacas cusqueñas, pero al mismo tiempo hablaba español, era católico y aliado del rey de España. Entonces era hispano, ¿no? ¿Cuál es otra definición? Yo no conozco otra definición de hispano. Habla español, es católico y es aliado del rey de España. Yo creo que fuera de eso no hay otra definición, ¿no? Entonces era hispano, pero era un inca. Inca, hispano. Ahí está. Cristóbal Pauyo Inca,
Otro ejemplo, no se puede negar su existencia. Está ahí enterrado en la parroquia de San Cristóbal de Cusco. Fue el que fundó la primera parroquia de Cusco. La primera parroquia de Cusco no la fundó un español ni un cura. La fundó Pauyo Inca, cuando dona las tierras junto a su palacio para que se haga esa parroquia, donde ahí fue enterrado, porque era católico. Cuentan las crónicas que Pauyo Inca era llevado a misa en su litera, así como cargaban al Inca, así en procesión lo llevaban en una litera y ¡puc! Lo dejaban en misa. Cuando pasaba, los cusqueños agachaban la cabeza y los españoles se quitaban el sombrero, porque lo reconocían como un príncipe de Cusco. El día de hoy, esa escena es impensable dentro de la historiografía actual. La pones en una película y dicen, ah, no, pues esto es ficción. Ah, oye, mira, está inventando algo que nunca sucedió. Oye, no, eso sucedió, solo que ha sido borrado de nuestra historia. Por dividir la historia en dos, han borrado a todos aquellos personajes andinos, incaicos, que fueron el puente y unieron nuestras historias. Y eso es despojarnos, arrebatarnos 300 años de historia andina. Yo creo que cualquier indigenista debería ser el primero que defiende eso. Por eso no sé por qué a mí, yo hablo, hay que reivindicar a los incas hispanos. Eso también debería defender un indigenista. Porque acuérdense que los primeros que defendieron a los naturales fueron las leyes de Indias. Entonces, ¿por qué la división? ¿Por qué el enfrentamiento? ¿Por qué la dicotomía? Cuando lo que primó fueron los lazos, la unidad, los puentes que se tendieron. Mucho mayor que los abusos y las divisiones que existieron. Y que el día de hoy se nos ha quitado. Y se nos vende como una época de enfrentamiento, de opresión, de subyugación. Cuando tú vas al Museo Catedral de Lima y encuentras un cuadro en donde está la lista de 14 incas, y después de Atahualpa está Carlos V, Felipe II, Felipe III y todos los reyes de España, hasta ese momento, mostrando una continuidad, porque Carlos V tomó el título de 15º emperador del Perú, reconociendo a los 14 incas antes de él como legítimos gobernantes. Si Carlos V hubiera querido llegar a destruir, a imponer tabula rasa, a formar algo nuevo desde cero, como se dice el día de hoy, hubiera tomado el título de primer emperador del Perú y listo. Y acá esto, bueno, ya se acabó, chao incas, se murieron todos, y acá vamos a fundar algo nuevo. Y yo soy el primer emperador de esto nuevo. Pero no hizo eso, sino al contrario, reconoció a los incas como legítimos gobernantes y él como el sucesor. Eso, cuando lo cuentas, nadie lo cree. Y está en la iconografía, hay varios cuadros con el mismo tema. Y es por eso necesario recuperar esa historia que se nos ha ocultado, que no se cuenta, que genera rechazo a los partidarios de la lucha de clases, la lucha de opuestos, los enfrentamientos entre opresores y oprimidos, y repiten una dialéctica materialista que viene desde el siglo XIX, pero que no es aplicable al siglo XVI. En el siglo XVI existía esa visión de continuidad, de preservación, y es por eso que el segundo diccionario que se hizo en la historia del mundo después del diccionario español fue el diccionario en quechua. No fue el diccionario inglés, alemán ni francés, fue el diccionario en quechua, porque se buscó preservar la cultura, las instituciones, el alferazgo real
donde el descendiente inca presidía la procesión de Santiago, tomando el estandarte del rey en la mano derecha como representante del rey de España. Y dígame, yo no sé qué más unión puedo ver en una procesión de Santiago Apóstol presidida por un inca. Si ustedes encuentran algo más mestizo, algo de mayor síntesis que eso, que me lo presente porque yo no lo he encontrado. Eso es precisamente lo que necesitamos rescatar para unir nuestros pueblos que están peleados, enfrentándonos, balcanizándonos, dividiéndonos cada día más, atomizándonos al punto de convertirnos en pulgas políticas. No tenemos ningún peso a nivel internacional y dado que no tenemos ningún peso, nos miramos hacia adentro y decimos, hay que dividirnos más. Todavía somos demasiado grandes, hay que ser más pulgas. Vamos a pasar de ser pulgas a ser átomos ahora. Entonces, vamos. Hay algún momento en que ya tenemos que reaccionar e ir en sentido contrario, ¿no? Decir, mira, por aquí no es. Retomemos lo que alguna vez tuvimos cuando fuimos el primer imperio global de la historia, cuando estuvimos unidos e indivisibles, y esa es precisamente la razón de este libro. Entonces, y esa ha sido la razón de esta gira, recordarnos a todos lo que nos une, nuestra historia en común, que estudiemos nuestra historia con esa visión holística y de unidad. Que en España se estudie la historia de los incas como historia propia, no como historia universal, como historia del Perú, como historia de América, no, sino como historia de España, porque los incas fueron parte de la historia de España. Así como en el Perú se tiene que estudiar la historia de España como historia propia. Ya lo dije en el caso de la Guerra de Sucesión Española, o en la invasión napoleónica, en las Cortes de Cádiz. Todo eso afectó al Perú en primer plano. Eso no es historia de afuera, eso es la causa directa de todos los procesos que vinieron después. Entonces, tenemos que volver a vernos como uno solo y estudiarnos como uno solo y enseñar esa historia como una sola. Y el primer paso para eso espero que sea este libro de los incas hispanos, que en su persona reúnen a ambos mundos. Son incas orgullosos de su pasado andino, que llevaban la borla del inca en la cabeza y que al mismo tiempo hablaban español, hablaban latín, escuchaban música barroca y montaban a caballo. Escribían los comentarios reales del inca. Se unían a la Orden de Santiago. Y después tomaban al niño Jesús y lo coronaban con una mascaipacha, con la corona del Inca. Unían a los dos mundos y creo que son el ejemplo que tenemos que mirar para volver a estar unidos de nuevo, que creo que es lo que nosotros necesitamos. Así que los dejo con ese mensaje, porque también ya es hora de la cena y creo que todos estamos con hambre. No sin antes recomendarles, primero agradecerles a Héroes de Cavite, que ha hecho posible esta gira, y recomendarles que lo sigan en sus redes, la página web de Héroes de Cavite, las redes sociales, también pueden dejar sus datos para que se inscriban, y obviamente también seguirme a mí en Capitán Perú, que ya me conocen, ¿no? En Facebook, en YouTube como Capitán Perú, en Instagram, en Twitter como @CapitánPeruano, en TikTok para los más jóvenes. Yo sé que todos ustedes son jóvenes de corazón y tienen TikTok. En TikTok como Capitán-Perú. Y también acá van a tener algunos libros disponibles que hemos traído para los que deseen pues comprar el libro o que se les firme. Así que con eso darles muchas gracias por su presencia, muchas gracias por esta gira. Y espero vernos muy pronto para que esto continúe adelante. Gracias.